En esta ocasión leeremos La expiación. ¿Por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? Por John Murray. Murray responde a estas preguntas en este tratado cuidadosamente escrito. Analiza la expiación como obediencia, sacrificio, propiciación, reconciliación y redención. Con un estilo cálido y devocional, y con un estilo lúcido, Murray expone el significado bíblico de los términos empleados para expresar la expiación. Revela claramente que los términos definitivos de las Escrituras no impugnan el amor de Dios, sino que lo resaltan con claridad. Acompáñanos en esta audiolectura. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Expiación es el término que se ha usado ampliamente para denotar la obra sustitutiva de Cristo, que culminó en el sacrificio del Calvario. El término aparece con frecuencia en la versión autorizada del Antiguo Testamento, como la traducción de la raíz hebrea kafar, pero solo una vez en el Nuevo Testamento, Romanos 5:11, donde se refiere a la reconciliación. El término en sí no es suficiente para expresar lo que implica la obra vicaria de Cristo. De hecho, ningún término puede expresar por sí solo los múltiples aspectos desde los cuales, según las Escrituras, debe considerarse esta obra de Cristo. Sin embargo, la expiación, entendida como lo ha determinado su uso, es lo suficientemente inclusiva como para servir como una designación general. 1. La fuente. Cualquier doctrina sobre la expiación está equivocada desde el principio, si no considera que esta es la provisión del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Romanos 5:8. El título Dios en estos textos se refiere específicamente a Dios Padre. Por lo tanto, es a la iniciativa del amor del Padre a lo que nos dirigimos cuando pensamos en la fuente de la que emana la expiación. Y todo lo logrado por la obra vicaria de Cristo debe subordinarse siempre al designio y propósito del amor del Padre. Esta es la orientación que los exponentes clásicos de la doctrina. 2. La necesidad. El amor de Dios es la causa de la expiación. Pero ¿por qué el amor de Dios adoptó esta forma de alcanzar su fin? Esta es la cuestión de la razón, a diferencia de la causa. Teólogos notables en la historia de la Iglesia han sostenido que no existía una razón absoluta, que Dios pudo haber salvado a los hombres por otros medios que no fueran el derramamiento de sangre de su propio Hijo, y que, siendo Dios omnipotente y soberano, tenía a su disposición otras maneras de perdonar el pecado. Pero Dios se complació en adoptar este método porque de él se derivaban la mayor cantidad de ventajas y bendiciones. Dios pudo haber redimido a los hombres sin derramamiento de sangre, pero libremente eligió no hacerlo. Y así magnifica la gloria de su gracia y realza el carácter preciso de la salvación otorgada. Podría parecer que esta perspectiva honra la omnipotencia, la soberanía y la gracia de Dios, y que además postular más sería presuntuoso de nuestra parte y estaría fuera del alcance de las Escrituras. ¿No es acaso el límite de nuestro pensamiento afirmar que sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay remisión y conformarnos con ese dato? Sin embargo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. No puede negarse a sí mismo, segunda de Timoteo 2:13, y es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18. La única pregunta es, ¿existen exigencias derivadas del carácter y la perfección de Dios que hacen intrínsecamente necesario que la redención se realice mediante el sacrificio del Hijo de Dios? Debe entenderse que Dios no necesitaba redimir a los hombres. El propósito de redimir reside en el ejercicio libre y soberano de su amor. Pero, habiéndose propuesto redimir, ¿era la única alternativa el derramamiento de la sangre de su propio Hijo como medio para asegurar esa redención? Parece haber buenas razones para una respuesta afirmativa. A.
La salvación requiere no solo el perdón del pecado, sino también la justificación. Y la justificación, adecuada a la situación en que se encuentra la humanidad perdida, exige una justicia que no pertenece a nadie más que al Hijo encarnado de Dios. Una justicia pura e inmaculada. Una justicia con propiedad y cualidad divinas. Romanos 1:17, Segunda de Corintios 5:21. Filipenses 3:9. Es la justicia de la obediencia a Cristo. Romanos 5:19. Pero solo el Hijo de Dios encarnado, cumpliendo plenamente los compromisos de la voluntad del Padre, podría haber provisto tal justicia. Un concepto de salvación desprovisto de la justificación que esta justicia imparte es una abstracción de la cual la Escritura no sabe nada. B. El pecado es la contradicción de Dios y Él debe reaccionar contra él, con ira santa. Donde quiera que exista el pecado, la ira de Dios reposa sobre él. Romanos 1:18. De lo contrario, Dios se estaría negando a sí mismo, en particular su santidad, justicia y verdad. Pero la ira debe ser eliminada si queremos disfrutar del favor de Dios que implica la salvación. Y la única provisión para eliminar la ira es la propiciación. Este es, sin duda, el significado de Romanos 3:25-26, que Dios puso a Cristo como propiciación para declarar su justicia, a fin de que Él fuera justo y justificador de los impíos. La cruz de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios. Pero, ¿sería una demostración suprema de amor si el fin que se aseguraba con ella se hubiera podido lograr sin ella? Sería amor asegurar el fin con un esfuerzo como la agonía de Getsemaní y el abandono del Calvario por el Hijo unigénito de Dios, si el resultado se hubiera podido lograr por medios menos costosos. En ese caso, ¿no habría sido amor sin sabiduría? En esto no podemos obviar la importancia del Padre Nuestro en Getsemaní, Mateo 26:39. Si hubiera sido posible que la copa pasara de él, su oración sin duda habría sido respondida. Es cuando se evalúan adecuadamente las exigencias indispensables que cumplió Jesús con su sufrimiento hasta la muerte, que podemos ver la maravilla del amor de Dios en la prueba del Calvario. Tan grande fue el amor del Padre por los hombres perdidos, que decretó su redención aunque el costo fue nada menos que el madero maldito. Cuando el Calvario se contempla desde esta perspectiva, el amor manifestado no solo cobra significado, sino que nos llena de admiración y adoración. Verdaderamente, esto es amor. Quienes piensan que, para el propósito salvífico de Dios, la cruz no era intrínsecamente necesaria, en realidad no se refieren a la necesidad hipotética de la expiación, sino a una salvación hipotética. Pues, según admiten, no afirman que la salvación real, diseñada y otorgada, pudiera haberse disfrutado sin Cristo, sino solo una salvación de menor carácter y gloria. Pero la Escritura nada dice de tal salvación, y una hipótesis imaginaria no puede tener ningún propósito. Punto número 3. Su naturaleza. La naturaleza de la expiación se relaciona con las maneras en que las Escrituras caracterizan las obras y los logros vicarios de Cristo. La categoría más básica e inclusiva es la obediencia, y hay 4 categorías más específicas: sacrificio, propiciación, reconciliación y redención. A. Obediencia. La obediencia no define el carácter específico de las otras categorías, pero sí nos señala la capacidad en la que Cristo desempeña todas las fases de su obra expiatoria. Ningún pasaje de las Escrituras proporciona más instrucción sobre nuestro tema que Isaías 52:13, 53:12. Es en la capacidad de siervo que se presenta a la persona en cuestión, y es en la misma capacidad en la que ejecuta su función expiatoria. El título siervo deriva su significado del hecho de que Él es el siervo del Señor, no el siervo de los hombres. Él es el siervo del Padre, lo que implica sujeción y cumplimiento de la voluntad del Padre. Siervo define su compromiso y obediencia a la ejecución. El Salmo 40, 7 y 8 apunta en la misma dirección. Nuestro Señor mismo confirma lo que predijo el Antiguo Testamento. Bajé del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Los eventos cruciales del logro redentor los realizó en cumplimiento del mandamiento del Padre y en el ejercicio de la autoridad mesiánica. El testimonio de Pablo es similar al del Antiguo Testamento y al de Jesús mismo. El más importante es Filipenses 2:7-8, pues este texto, con respecto a la capacidad en la que actuó Jesús, se vincula con Isaías 52:13, 53:12, y representa el evento culminante del compromiso de Jesús, la muerte en la cruz, como un acto de obediencia. Y Romanos 5:19 expresa que es por la obediencia de Cristo que muchos son constituidos justos. Esta evidencia muestra que nuestro pensamiento respecto a la naturaleza de la expiación no está bíblicamente condicionado a menos que esté gobernado por el concepto de la obediencia de Cristo en su capacidad como siervo que cumple la comisión del Padre. No debemos considerar esta obediencia mecánica ni cuantitativamente. No consistió simplemente en la suma total de actos formales de obediencia. La obediencia surge del complejo disposicional de motivo, intención, dirección y propósito. Y dado que nuestro Señor fue verdaderamente humano y cumplió la voluntad del Padre en su naturaleza humana, debemos apreciar la progresión en conocimiento, comprensión, resolución y voluntad que fue necesaria y se expresó en el cumplimiento de la voluntad del Padre en sus crecientes exigencias sobre él, hasta que estas demandas alcanzaron su clímax en la muerte en la cruz. Esto explica la palabra en Hebreos 5:8, que dice que aprendió la obediencia por lo que padeció. En ningún momento fue desobediente, pero las exigencias de la obediencia fueron tan expansivas y progresivamente exigentes que tuvo que aprender en el horno de la prueba, la tentación y el sufrimiento. Puesto que su obediencia alcanzó así la perfección y plenitud necesarias para el cumplimiento de sus compromisos hasta el máximo de sus exigencias, fue perfeccionado como el capitán de la salvación, Hebreos 2:10, y, habiéndose perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5:9. Esto significa simplemente que fue por la obediencia que logró la salvación de los muchos hijos que serán llevados a la gloria, y vemos cuán esencial es la obediencia de Cristo para asegurar la salvación. B. Sacrificio. Hay abundante evidencia en el Nuevo Testamento que muestra que la entrega de Cristo a sí mismo debe interpretarse en términos de ofrenda sacrificial. Y no son solo estas declaraciones expresas las que respaldan la tesis, sino también las referencias, que solo pueden interpretarse en términos del altar del sacrificio. La noción de sacrificio sostenida por estos escritores del Nuevo Testamento es la derivada del Antiguo Testamento, pues las alusiones al ritual sacrificial de la economía levítica hacen evidente que este último proporcionó el tipo en términos del cual el sacrificio de Cristo debía interpretarse. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran expiatorios de la culpa. Esto es particularmente cierto en el caso de las ofrendas por el pecado, y estas se mencionan específicamente en algunos pasajes del Nuevo Testamento, Hebreos 9, 6, 15, 23, 24, 13, 10, 13. La idea de expiación es la eliminación de la responsabilidad derivada del pecado. El sacrificio es la provisión mediante la cual se elimina esta responsabilidad. Es la sustitutiva tolerancia de la pena y la transferencia de la responsabilidad del oferente al sacrificio. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran verdaderamente tipológicos del sacrificio de Cristo. Isaías 53:10 aplica expresamente al autosacrificio del siervo, lo que figurativamente representaba la ofrenda por la culpa. Y en pasajes del Nuevo Testamento, como se indicó anteriormente, las ofrendas levíticas proporcionan la analogía según la cual debe entenderse el sacrificio de Cristo. Pero de mayor importancia es el hecho de que el sacrificio de Cristo es el arquetipo según el cual se modelaron. Eran modelos de las cosas celestiales y solo figuras de lo verdadero. Hebreos 9, 23, 24. La ofrenda de Cristo es el ejemplo celestial.
Esto confirma aún más que lo que se significaba en la sombra mediante las ofrendas rituales, es decir, la expiación, era trascendental y verdaderamente cierto en el sacrificio de Cristo. La sombra representa el contorno de la realidad. Sin embargo, es esta verdad, que el sacrificio de Cristo es la realidad celestial, la que asegura la eficacia, la finalidad y la perfección de su sacrificio, en contraste con las evidentes deficiencias de las ofrendas levíticas. Hebreos 9:9-14, 24-28. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Es la obra de Cristo, vista en términos de sacrificio, la que pone en primer plano el oficio sumo sacerdotal de nuestro Redentor. Ofrecer sacrificios es prerrogativa del sacerdote, y solo en el ejercicio de su prerrogativa como el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús se ofreció a sí mismo. Fue llamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. Aquí se demuestra aún más la singularidad del sacrificio de Cristo. Se ofreció a sí mismo, y el sacrificio que ofreció fue él mismo. Actuó como sacerdote y ofrenda, y así purgó nuestros pecados. La perfección trascendente, la eficacia y la finalidad de su sacrificio residen en el carácter trascendente de la ofrenda y en la dignidad de su sacerdocio. C. Propiciación. El lenguaje de la propiciación se aplica claramente a la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Se han hecho intentos plausibles para interpretar la propiciación en términos de expiación, y así evitar la importancia prima facie de la propiciación. La falacia de estos intentos ha sido demostrada con éxito mediante el estudio académico y minucioso de los datos bíblicos. La razón para el intento de aliviar la obra de Cristo de su carácter estrictamente propiciatorio es obvia. Propiciar significa pacificar, conciliar, hacer propicio. Presupone que la persona propiciada está enojada y necesita ser pacificada. Si Cristo propicia, debe ser Dios a quien propicia. Y seguramente se alega: no podemos pensar que Dios necesite ser pacificado o hecho propicio por la sangre de Cristo. Si la expiación surge del amor del Padre y es la provisión de su amor, como se ha demostrado anteriormente, ¿no es contradictorio afirmar que Él se reconcilia con aquello que es la expresión de su amor? Si el amor invencible es anterior, entonces no queda lugar para apaciguar la ira. Hay una confusión deplorable en esta línea de razonamiento. Amar y ser propicio no son términos intercambiables. Incluso en la esfera humana, el único objeto del amor puede ser al mismo tiempo el único objeto de la santa ira y el desagrado. Es la negación de la santidad de Dios en relación con el pecado, como la contradicción de lo que Él es y exige. No reconocer que el pecado debe provocar su ira. Y así como el pecado pertenece a las personas, la ira recae sobre las personas que son agentes del pecado. Aquellos a quienes Dios amó con amor invencible eran hijos de la ira, como dice expresamente Pablo, Efesios 2:3. Es a este hecho a lo que se dirige la propiciación realizada por Cristo. Aquellos a quienes Dios amó eran hijos de su ira. Es esta verdad la que realza la maravilla de su amor, y si la negamos o la atenuamos, hemos eviscerado la grandeza de su amor. La doctrina de la propiciación se basa precisamente en que Dios amó tanto a los objetos de su ira, que dio a su propio Hijo para que, mediante su sangre, dispusiera la eliminación de esta ira. Correspondió a Cristo lidiar con la ira para que aquellos amados ya no fueran objeto de ella, y el amor lograra su propósito de convertir a los hijos de la ira en hijos del beneplácito de Dios. Es una perspectiva combinada que puede prescindir de la necesidad y la gloria de la propiciación. La disposición a negar o incluso subestimar la doctrina de la propiciación revela un sesgo perjudicial para la expiación como tal. La expiación significa que Cristo cargó con nuestros pecados y, al cargar con el pecado, cargó con su juicio. Isaías 53:5. La muerte misma es el juicio de Dios sobre el pecado. Romanos 5:12, 6:23.
y Cristo murió por la única razón de que la muerte es la paga del pecado. Pero la personificación del juicio de Dios sobre el pecado es su ira. Si Jesús, en nuestro lugar, sufrió todo el juicio de Dios sobre nuestro pecado, debió haber soportado lo que constituye la esencia de este juicio. Cuán superficial es la noción de que la resistencia vicaria de la ira es incompatible con el amor inmutable del Padre por él. Por supuesto, el Padre amó al Hijo con un amor inmutable e infinito, y el cumplimiento de la voluntad del Padre en los momentos más extremos de la agonía de Getsemaní y el abandono del Calvario suscitó el supremo deleite del Padre. Juan 10:17. Pero el amor y la ira no son contradictorios. El amor y el odio sí lo son. Solo porque Jesús era el Hijo, amado inmutablemente como tal, y amado cada vez más en su capacidad mesiánica a medida que cumplía progresivamente las exigencias de la comisión del Padre, pudo soportar el impacto total de la ira judicial. Esto está inscrito en la expresión más misteriosa que jamás ascendió de la tierra al cielo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, Mateo 27:46, Marcos 15:34. Dios, en nuestra naturaleza, desamparado de Dios. Aquí está la maravilla del amor del Padre y también del amor del Hijo. La eternidad no alcanzará sus alturas, ni sondeará sus profundidades. Qué lamentable es la miopía que nos ciega a su grandeza y que no ve la necesidad y la gloria de la propiciación. En esto consiste el amor, escribió Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Cristo es verdaderamente la propiciación por nuestros pecados, porque propició la ira que fue nuestra condenación. El lenguaje de la propiciación no puede diluirse, expresa la esencia del Calvario. De reconciliación, así como el sacrificio tiene en mente la exigencia creada por nuestra culpa y propiciación, la exigencia que surge de la ira de Dios, así también la reconciliación se ocupa de nuestro alejamiento de Dios y la necesidad de que dicho alejamiento sea eliminado. En las Escrituras, los términos que se usan con referencia a la reconciliación realizada por Cristo son que somos reconciliados con Dios. Romanos 5:10, y que Dios nos reconcilia consigo mismo. Nunca se afirma expresamente que Dios esté reconciliado con nosotros. Por lo tanto, se ha afirmado con frecuencia que la cruz de Cristo, en la medida en que contemplaba la reconciliación, no terminó sobre Dios para eliminar su alejamiento de nosotros, sino simple y exclusivamente sobre nosotros para eliminar nuestro alejamiento de Él. En otras palabras, no es lo que Dios tiene contra nosotros lo que se trata en la reconciliación, sino solo nuestra enemistad contra Él. Es extraño que esta afirmación sea tan persistente que los eruditos se contenten con una interpretación, como mínimo, superficial del uso de las Escrituras, con referencia al término en cuestión. No se puede negar que la reconciliación se ocupa de nuestra enemistad contra Dios. La reconciliación, como todas las demás categorías, aborda el pecado y la responsabilidad que de él se deriva. Y el pecado es enemistad contra Dios. Pero, al analizar adecuadamente la enseñanza de las Escrituras, se verá que la reconciliación implica mucho más de lo que a primera vista podría parecer. Cuando en Mateo 5:24 leemos, «Reconcíliate con tu hermano», encontramos un ejemplo del uso de la palabra reconciliar, que nos advierte contra una inferencia común. En este caso, se le recuerda a la persona que lleva su ofrenda al altar que su hermano tiene algo contra él. Es este agravio del otro el que interrumpe su acto de adoración. Es el agravio y, en ese sentido, el contra del otro, lo que el adorador debe tener en cuenta, y es la eliminación de ese agravio, de ese distanciamiento, de ese contra, lo que contempla la reconciliación que debe efectuar. Debe hacer todo lo necesario para eliminar el distanciamiento en la mente y la actitud del otro. Es evidente, por lo tanto, que la situación que requiere la reconciliación es el estado de ánimo o la actitud del otro.
Y lo que la reconciliación debe lograr es el cambio de mentalidad del otro, es decir, de la persona llamada hermano. Así, se nos señala una dirección muy diferente de la que podríamos haber esperado de la simple fórmula, reconciliaos. Y aunque es el contra del hermano lo que se considera que requiere un cambio, la exhortación se refiere a reconciliaos con vuestro hermano, y no a que vuestro hermano se reconcilie con vosotros. Mediante este análisis, se puede ver fácilmente que la fórmula reconciliaos con Dios bien puede significar que la reconciliación tiene en mente el alejamiento de Dios de nosotros y la eliminación de ese alejamiento. Mateo 5, 23, 24 muestra cuán indefendible es una interpretación que basa su argumento en lo que, en el mejor de los casos, es mera apariencia. Otro ejemplo apunta en la misma dirección. Se encuentra en Romanos 11, 15. Porque si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su recepción? Sino vida de entre los muertos. El rechazo se refiere a Israel y la reconciliación, a las naciones gentiles. El rechazo se contrasta con la reconciliación, y el significado de esta última se descubre a partir de este contraste. El rechazo también se contrasta con la recepción, es decir, su restitución. El rechazo no puede ser otra cosa que el rechazo del favor y la bendición divinos que una vez disfrutaron, y la recepción es su restauración al favor y la bendición divinos, de los que por un tiempo habían estado excluidos. Es evidente que en ambas palabras la idea se centra en la relación de Israel con el favor y la bendición salvadora de Dios. La reconciliación, en contraste con el rechazo, debe, por lo tanto, significar la recepción de los gentiles en el favor de Dios y la bendición del Evangelio. Es la relación con el favor de Dios lo que se expresa. Por lo tanto, es en el cambio en el carácter de Dios y el cambio en el cambio resultante de la relación de Dios con los gentiles que el pensamiento se centra en la palabra reconciliación. Esto demuestra que el término puede usarse con referencia a un cambio que ocurre en la mente de Dios y en su relación con los hombres. Y estamos así preparados para apreciar la enseñanza de las Escrituras sobre la reconciliación realizada por Cristo en su muerte. Cualquier evaluación adecuada de la naturaleza y las consecuencias del pecado muestra que nos separó del favor y la comunión de Dios. Isaías 59:2. El pecado no solo provoca la ira de Dios, sino también su complemento, el alejamiento de Él. Este alejamiento es el resultado de nuestro alejamiento de Él. Este último es pecaminoso y constituye nuestro pecado, pero el primero es santo, como lo es la ira de Dios. Es este santo alejamiento lo que la reconciliación contempla y está dirigida a eliminarlo. Este es el evangelio de la reconciliación. ¿Y qué vacío habría en la expiación si no contemplara esta exigencia de nuestro estado pecaminoso? Si la reconciliación consiste simplemente en el cambio que se produce en el corazón del hombre, el cambio de la enemistad al arrepentimiento y al amor, entonces la reconciliación misma es algo interno. Es un cambio en la disposición y actitud subjetiva de los hombres. Resulta imposible ajustar la enseñanza de los dos pasajes más relevantes a esta concepción. Estos pasajes son Romanos 5, 8, 11 y Corintios 5, 18, 21. 1. En Romanos 5, 8 se enfatiza la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Este amor se demuestra por dos consideraciones. 1. Que Cristo murió por nosotros. Y 2. Que murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Nuestra atención se dirige a lo que Dios hizo cuando aún estábamos en nuestro estado pecaminoso, y por lo tanto, cuando estábamos alejados de Él. Este versículo, además, enuncia la esencia de lo que sigue en los 3 versículos siguientes. Pues la cláusula Cristo murió por nosotros se amplía en el versículo 10, con las palabras fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por lo tanto, es la reconciliación mediante la muerte de Cristo la que se logró mientras aún éramos pecadores. ¿Cuán anulador sería esto si la reconciliación se concibiera como el cambio de nuestros corazones del pecado y la enemistad
al amor y la penitencia. El punto central del versículo 8 es que lo que Dios hizo en la muerte de Cristo ocurrió cuando aún éramos pecadores, y no consistió en ningún cambio en nosotros, ni se basó en él. Introducir la idea de un cambio en nosotros contradice el eje central de la declaración. 2. Los versículos 9 y 10 son paralelos. Expresan la misma verdad sustancial de dos maneras diferentes. Más específicamente, justificados ahora en su sangre, es paralelo a reconciliados con Dios en la muerte de su Hijo. Justificado y reconciliado deben, por lo tanto, pertenecer a la misma órbita. Deben expresar conceptos similares. Pero el término justificar, particularmente en esta epístola, tiene un significado forense. No significa hacer justo. Tiene fuerza declarativa y es lo opuesto a condenar. Se refiere a las relaciones judiciales. Reconciliar también debe tener la misma fuerza y no puede referirse a un cambio interno de corazón y actitud. La misma conclusión se deriva de 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. No imputarles los pecados explica la reconciliación o es la consecuencia de esta. En ambos casos, muestra la categoría a la que pertenece la reconciliación y está muy alejada de la de un cambio subjetivo en nosotros. 3. Ambos pasajes enfatizan la irrepetibilidad histórica de la acción que denota la reconciliación. Fue en la muerte de Cristo que se consumó la reconciliación, y esto fue de una vez por todas. Los tiempos verbales indican la misma idea. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 de Corintios 5:18-19. Pero un cambio de corazón en los hombres no es un acontecimiento que se realiza de una vez por todas. Se realiza continuamente a medida que se aplica la reconciliación. 4. En 2 de Corintios 5:21, se nos señala el tipo de acción involucrada en la reconciliación de la que se habla en los versículos anteriores. Se trata de que, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto se refiere indudablemente a la carga vicaria de Cristo con el pecado, y pertenece al ámbito objetivo. No tiene afinidad con un cambio subjetivo registrado en nuestros corazones. 5. En Romanos 5:10, es casi seguro que la expresión «cuando éramos enemigos» no refleja nuestra enemistad activa contra Dios, sino el alejamiento de Dios de nosotros. El mismo término enemigos aparece en Romanos 11:28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Enemigos aquí debe significar alejados del favor de Dios por dos razones. 1. A lo que Pablo se refiere es al rechazo de Israel, a su desheredación por el momento de los privilegios del pacto. 2. En el mismo versículo, enemigos se contrasta con amados. Pero amados es ciertamente amado por Dios. Por lo tanto, los enemigos deben reflexionar sobre la relación de Dios con ellos, su rechazo. Este sentido se ajusta bien a la idea de Romanos 5:10, pues lo que la reconciliación logra es eliminar la alienación de Dios. En ese sentido, su santa enemistad. El argumento es que, si cuando estábamos en un estado de alienación de Dios, Él nos trajo a su favor por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más seremos salvos de la ira venidera por la resurrección de Cristo? Sin embargo, si el término enemigos aquí se refiere a nuestra enemistad activa contra Dios, entonces la idea es similar y tiene la misma fuerza que la del versículo 8, mencionado anteriormente. 6. La declaración en Romanos 5:11, por medio de quien hemos recibido la reconciliación, no concuerda con el punto de vista que se está controvirtiendo. La reconciliación aquí se representa como un don otorgado y recibido. De hecho, como un estatus establecido. El lenguaje no se adapta a la noción de un cambio en nosotros del odio al amor y la penitencia. Este tipo de cambio es uno que debe involucrar nuestra actividad al máximo.
pero aquí somos vistos como los receptores. Es esta representación la que concuerda con todo el énfasis de los versículos anteriores. Dios ha venido a sostener una nueva relación y hemos recibido este nuevo estatus. Esto, asimismo, concuerda con la declaración de 2 de Corintios 5:19 y nos encargó la palabra de la reconciliación. El mensaje del Evangelio es la proclamación de lo que Dios ha hecho, particularmente lo que Él hizo de una vez por todas en Cristo. En términos de reconciliación, es la proclamación de su acción reconciliadora, y no puede interpretarse como un cambio en nuestros corazones. Este último es el fruto de la proclamación del Evangelio. El amor o la penitencia de nuestra parte es a lo que el Evangelio nos constriñe. Por lo tanto, la palabra de reconciliación es antecedente y no puede consistir en la proclamación de nuestro cambio de corazón. El significado de la exhortación en 2 de Corintios 5:20 también debe entenderse desde esta perspectiva. Reconciliaos con Dios se considera a menudo como el llamado a que dejemos de lado nuestra hostilidad. Esto no es en sí mismo un llamado inapropiado como respuesta apropiada a la proclamación del Evangelio, pero la evidencia derivada de los pasajes tratados no apoya esta interpretación. Es más bien un llamado a que aprovechemos lo que la reconciliación es y ha logrado. Es en el sentido de entrar en la gracia de la reconciliación. Aceptemos la verdad de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de 5:21. La esencia de la doctrina es, por lo tanto, que la reconciliación como acción se refiere a lo que Dios ha hecho en Cristo para proveer para la separación de Dios, consecuencia necesaria de nuestro pecado, y la reconciliación como resultado es la restauración del favor y la comunión con Dios. Es la ruptura causada por el pecado lo que hizo necesaria la reconciliación. Es esta ruptura lo que la reconciliación sanó, y es la comunión con Dios lo que la reconciliación aseguró. En ningún momento las provisiones de la expiación registran su gracia y gloria, más que cuando nuestra separación de Dios es la exigencia contemplada y la comunión con Dios el resultado asegurado. Redención. Ninguna categoría está más profundamente grabada en la conciencia de la Iglesia de Cristo que la de la redención. Ningún cántico de los santos es más característico que la alabanza de la redención por la sangre de Jesús. Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos redimiste para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. La redención considera la expiación desde su propia perspectiva distintiva. El sacrificio la considera desde la perspectiva de la culpa, la propiciación desde la de la ira, y la reconciliación desde la de la alienación. La redención tiene en cuenta la esclavitud a la que el pecado nos ha confinado y considera la obra de Cristo no simplemente como liberación de la esclavitud, sino en términos de rescate. La palabra de nuestro Señor establece este significado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28, CIE. Mateo 10:45. Hay tres proposiciones que se desprenden de esta declaración. 1. La obra que Jesús vino a realizar fue de rescate. 2. La entrega de su vida fue el precio del rescate. 3. Este precio de rescate fue sustitutivo en carácter y diseño. Es esta misma idea, mediante el uso de la misma raíz griega, en diferentes formas, la que aparece en la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento que tratan sobre la redención. Lucas 1:68, 2:38, 24:21. Romanos 3:24. Efesios 1:7. En otros pasajes se usa un término diferente, pero igualmente transmite la idea de compra. Por lo tanto, el lenguaje de la redención es el de asegurar la liberación mediante el pago de un precio, y es este concepto el que se aplica expresamente a la entrega de la vida de Jesús y al derramamiento de su sangre. Jesús derramó su sangre para pagar el precio de nuestro rescate. La redención no puede reducirse a términos inferiores.
Dado que la palabra de nuestro Señor, Mete 20:28, Mr. 10:45, establece los puntos clave de la doctrina de la redención, y dado que Él representó la entrega de su vida como precio del rescate, estamos preparados para el énfasis que recae sobre la sangre de Cristo como medio para el logro redentor. Tenemos redención por su sangre. Fuisteis redimidos, dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Es por su propia sangre que Jesús entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido redención eterna. Hebreos 9, 12. Y Jesús, como mediador del nuevo pacto, trajo su muerte para redimir las transgresiones que estaban bajo el primer pacto. Hebreos 9:15. El cántico nuevo de los redimidos es: Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos redimiste para Dios. Apocalipsis 5:9. No cabe duda, pues, de que cuando Pablo dice: Fuisteis comprados por precio. Primera de Corintios 6:20, 7:23. El precio no es otro que la sangre inestimable de Cristo. Gálatas 3:13 nos señala esta misma verdad. Donde Cristo, hecho maldición por nosotros, debe entenderse claramente como aquello que aseguró nuestra redención de la maldición de la ley. No cabe duda, pues, de que la muerte de Cristo, con todas sus implicaciones como consecuencia de su identificación vicaria con nuestros pecados, es lo que redime. Y redime de la manera que exige y corresponde al concepto redentor, es decir, mediante el precio del rescate. Aquello de lo que se nos presenta como liberados insinúa la esclavitud que la redención tiene en mente. Como era de esperar, existen varios aspectos en los que esta esclavitud debe interpretarse. Esta diversidad de aspectos y la correspondiente multiplicidad de virtudes propias de la muerte de Cristo se ven corroboradas por el testimonio de las Escrituras. 1. Redención del pecado. Que la liberación o salvación del pecado sea fundamental en la acción salvadora de Cristo no necesita demostración. Basta recordar que este es el significado del nombre Jesús, Mateo 1:21, y el título Salvador es aquel por el que se le identifica frecuentemente. Él es el Señor y Salvador Jesucristo. La acción salvadora abarca mucho más de lo que se especifica expresamente en el término redención. Todas las categorías en las que se define la expiación mantienen una relación directa con el pecado y sus consecuencias. Y, además de las declaraciones expresas al respecto, debemos entender que, si la redención contempla nuestra esclavitud y asegura la liberación mediante el rescate, la esclavitud debe tener en cuenta la que surge del pecado. Pero también deben apreciarse las insinuaciones expresas. Cristo Jesús, afirma Pablo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Aunque la relación con nuestros pecados no se declara tan expresamente, se implica igualmente cuando la redención por la sangre de Jesús se define como el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7, SMFM, Colosenses 1:14. E igualmente evidente es la referencia a la transgresión en Hebreos 9:15. La muerte de Jesús fue para la redención bajo el primer pacto. Dado que la referencia al pecado es evidente en estos pasajes, nos vemos obligados a inferir que en otros, donde el pecado no se menciona, es, sin embargo, la responsabilidad asumida que hace necesaria la redención y le da carácter. Romanos 3:24, Primera de Timoteo 2:6, Hebreos 9:12. Y esta referencia al pecado encuentra su contraparte en el Antiguo Testamento en el Salmo 130, 7-8, que con el Señor hay abundante redención, y que redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La esclavitud que el pecado nos impone es triple: culpa, contaminación y poder. Estos tres aspectos se enmarcan en la redención obrada por Cristo. No sería posible disociar ninguno de estos aspectos de los pasajes que reflejan la obra redentora de Jesús.
Sin embargo, es posible que en algunos pasajes se preste más atención a un aspecto y en otros a otro. En Romanos 3:24, debido al contexto, sin duda se trata de la provisión del pecado como culpa. Lo mismo ocurre con Efesios 1:7. En Tito 2:14, probablemente se contempla el pecado como culpa y contaminación. Dado que el aspecto del pecado como poder se descuida con tanta frecuencia, es necesario prestar más atención a este aspecto de la enseñanza bíblica. Este aspecto fue, sin duda, primordial en la mente de Zacarías cuando dijo: Él ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68. En los versículos siguientes, las referencias al cuerno de salvación y a la salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, indican que la primera expresión del Nuevo Testamento de la esperanza redentora, interpretada en términos de liberación, se entendía en términos de redención. El conocimiento del Antiguo Testamento mostrará que la fe de Jesús, reflejada por estos primeros testigos, se enmarcaba en la misma categoría que ocupa un lugar tan prominente en la religión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está imbuido del lenguaje de la redención. Es en particular la liberación de la esclavitud de Egipto la que configura el significado de la redención bajo el Antiguo Pacto. Aunque la redención se aplicó a Abraham, Isaías 29:22. Y aunque Jacob también pudo usar el lenguaje de la redención, Génesis 48:16, es el éxodo de Egipto lo que constituye por excelencia la redención del Antiguo Testamento. La promesa dada a Moisés fue: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Éxodo 6:6. Y el cántico de liberación fue: Por tu misericordia has sacado al pueblo que redimiste. Éxodo 15:13. Libros posteriores abundan con alusiones en términos similares, y Dios mismo no tiene nombre más repleto de significado para la consolación de su pueblo que el de Redentor. Es elocuente de la riqueza de la promesa mesiánica de que el Redentor vendrá a Sión. Isaías 59:20. Es este testimonio del Antiguo Testamento el que proporciona el trasfondo para la fe del Nuevo Testamento, expresada en Lucas 1:68, 2:38. No debería sorprendernos, por tanto, que en el Nuevo Testamento se presente la muerte de Cristo como algo que tiene una relación directa con el archienemigo del pueblo de Dios y con el poder mismo del pecado. El pecado, como poder, nos lleva al cautiverio, y Satanás, como príncipe de las tinieblas y Dios de este mundo, ejerce su soberanía y nos esclaviza. Con referencia al poder de Satanás, tenemos una referencia explícita a la victoria lograda por la muerte de Jesús en Juan 12:31, Hebreos 2:14, Primera de Juan, Juan 3:8 y Colosenses 2:15 se refiere al triunfo asegurado sobre los principados de maldad, Efesios 6:12. Es significativo que la primera promesa debiera haber sido en términos de la destrucción de la serpiente, Génesis 3:15, y que la consumación debiera traer consigo el lanzamiento de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. Aunque los términos redentores no se usan expresamente en conexión con la destrucción ejecutada sobre Satanás, sin embargo, dado que se usan para la liberación de la esclavitud de poderes extraños y dado que Satanás es el epítome del poder extraño, estamos obligados a aplicar al lenguaje de la liberación, Hebreos 2:15, un significado redentor. La redención de Egipto es el tipo de la obra redentora de Cristo. El primero fue un juicio contra todos los dioses de Egipto, Éxodo 12:12. El segundo, un juicio contra Satanás, Juan 12:31. Si el primero se interpreta como redención, también debe interpretarse el segundo. Además, no podemos disociar el engaño de Satanás como el dios de este mundo que ciega la mente de los incrédulos, segunda de Corintios 4:4, de la vana manera de vivir, de la cual redime la preciosa sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18. Por lo tanto,
En el centro de la obra redentora de Cristo se encuentra la emancipación de la esclavitud del engaño y el poder de Satanás. No podemos disociar el poder del pecado de la aceptación de la redención, de la que se habla expresamente en varios de los pasajes ya citados. Pero cuando se reflexiona particularmente sobre el poder del pecado, la consideración más relevante para la liberación es la verdad de que aquellos por quienes Cristo murió también son representados como habiendo muerto en Él y con Él. De importancia fundamental en este sentido es el hecho de que Cristo, en sus compromisos vicarios, nunca puede ser concebido separado de aquellos en cuyo nombre cumplió estos compromisos, y por lo tanto, cuando murió, estos se unieron a Él en la virtud y eficacia de su muerte. Pero cuando murió, murió al pecado de una vez por todas. Romanos 6:10. Quienes están en Él también murieron al pecado. Colosenses 2:20. Romanos 6:2, 4. Segunda de Corintios 5:14. Y si murieron al pecado, murieron al poder del pecado. Esta es la garantía de que quienes se unen a Cristo no serán gobernados por el poder del pecado. Romanos 6:11. Sería artificial interpretar este aspecto preciso de nuestra relación con la muerte de Cristo y de nuestra liberación del poder del pecado en términos de redención. Sin embargo, en ningún otro punto podría introducirse de manera más apropiada. Nuestra muerte al pecado está ligada a la muerte de Cristo por nosotros. Segunda de Corintios 5:14. Y a esta última se aplica claramente el concepto redentor. 2. Redención de la maldición de la ley. La maldición de la ley no significa que la ley sea una maldición. La ley es santa, justa y buena. Romanos 7:13. Pero por eso exige un castigo por cada infracción de sus exigencias. La maldición de la ley es la maldición que pronuncia sobre los transgresores. Gálatas 3:10. La sanción penal de la ley es tan inviolable como sus exigencias. A esta sanción, en la medida en que recae sobre nosotros, se dirige la redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. En ninguna parte de las Escrituras se describe el precio de la redención con mayor fuerza que en este texto. Nos recuerda que el costo no fue simplemente la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre, sino estos en la circunstancia de la vergüenza del Gólgota. Él fue hecho por nosotros maldición. No podemos medir la intensidad del reproche, ni comprender la humillación. Permanecer impasible ante el espectáculo es ser insensible a las sanciones de la santidad, a las maravillas del amor y al prodigio de los ángeles. Debido a que somos rescatados de la maldición de la ley, se nos representa como muertos a la ley. Romanos 7:6, Gálatas 2:19, condenados a muerte a la ley, Romanos 7:4, y liberados de ella, Romanos 7:6. Somos liberados de la esclavitud de la condenación y libres para ser justificados aparte de la ley. La relación entre la redención del pecado, en su culpa, contaminación y poder, y la redención de la maldición de la ley, es íntima. Porque la fuerza del pecado es la ley. En Gálatas 4:5 se habla específicamente de la redención de la esclavitud de la ley ceremonial. CFs, Gálatas 3:23-4:3. Al estar bajo esta ley, Cristo redimió a quienes estaban bajo ella. Él aseguró esta liberación, porque Él mismo cumplió toda la verdad que se establecía simbólica y típicamente en las disposiciones de la economía levítica. Estas disposiciones eran solo sombras de los bienes venideros y, cuando apareció lo que presagiaban, no hubo necesidad ni lugar para las sombras mismas. Esta redención tiene la máxima trascendencia para todos. Por la fe en Jesús, todos, sin distinción, entran en el pleno privilegio de ser hijos, sin la necesidad de la tutela disciplinaria impartida por los ritos y ceremonias mosaicos. Esta es la cúspide del privilegio y la bendición asegurada por la redención de Cristo. Recibimos la adopción. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento, el término redención denota la consumación de la dicha alcanzada con la venida de Cristo en gloria.
Esto muestra cuán estrechamente relacionada está la redención realizada por la sangre de Jesús con la culminación del proceso salvífico, y cómo la gloria que aguarda al pueblo de Dios está condicionada por la idea de la redención. Punto número 4. La perfección. Esta caracterización se centra en la singularidad, eficacia y finalidad de la expiación. No hay repetición por parte de Cristo mismo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Y no hay participación de hombres ni ángeles. Fue Él mismo quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Su ofrenda fue una función sumo sacerdotal a la que solo Él, en razón de su persona y dignidad únicas, era igual. Hebreos 7:26-28. Cristo es, sin duda, nuestro ejemplo supremo. Y también es cierto que sus logros singulares se aducen para ilustrar y reforzar la suma de la devoción que se nos exige. Se nos exige nada menos que la entrega incondicional a la voluntad del Padre, ejemplificada en su obediencia hasta la muerte. Pero en ninguna parte se nos representa, siguiéndolo en el cumplimiento de lo que constituye la expiación, ni se nos pide que lo hagamos. Debemos ser obedientes a las exigencias divinas más extremas que nos incumben, pero por nuestra obediencia nadie es constituido justo. Efein Rotentanach 5:19. Quizás tengamos que morir en lealtad a Cristo y a su ejemplo, pero no por ello expiamos la culpa, propiciamos la ira, reconciliamos al mundo con Dios, ni aseguramos la redención. Todas estas categorías pertenecen exclusivamente a Cristo. La expiación fue igualmente eficaz. Fue intrínsecamente adecuada al fin diseñado. Él purgó nuestros pecados, nos reconcilió con Dios. Él realizó la redención. Él es la propiciación por nuestros pecados. No fue una obediencia simbólica que rindió a Dios. Cumplió toda justicia y siendo perfeccionado, se convirtió en el autor de la salvación eterna. Mateo 3:15, Hebreos 5:9. No fue una carga simbólica con el pecado lo que soportó. El Señor cargó sobre él las iniquidades de todos nosotros y cargó con nuestros pecados. La reconciliación que obró fue de tal naturaleza que garantiza la salvación consumada. Compró la iglesia con su sangre y obtuvo redención eterna. En resumen, Cristo, mediante su propia obra expiatoria, aseguró la consumación que se registrará en la resurrección de la vida. Punto número 5. La extensión. ¿Por quién murió Cristo? Una evaluación sobria de la naturaleza, de la expiación y de su perfección lleva a una conclusión. Si logró todo lo que implican las categorías que la definen, y si asegura la redención consumadora, el diseño debe ser coextensivo con el resultado final. Si algunos no alcanzan la salvación eterna, como enseñan claramente las Escrituras, si no disfrutan de la redención final, no pueden ser abrazados en aquello que la obtuvo y aseguró. La expiación se define en términos de su cumplimiento eficaz, de modo que debe tener la misma extensión que la salvación otorgada y consumada. A menos que creamos en la restauración final de toda la humanidad, no podemos tener una expiación ilimitada. Partiendo de la premisa de que algunos perecen eternamente, estamos confinados a una de dos alternativas: una eficacia limitada o una extensión limitada. No existe tal cosa como una expiación ilimitada. Es cierto que la obra redentora de Cristo beneficia a los no elegidos en esta vida. Es en virtud de lo que Cristo hizo que existe un evangelio de salvación, y este evangelio se proclama libremente a todos, sin distinción. Se dispensan incontables bendiciones al mundo por la sencilla razón de que Dios tiene a su pueblo en el mundo y cumple en él su propósito redentor. Cristo es cabeza sobre todas las cosas, y es en el ejercicio de su señorío mediador que dispensa estas bendiciones. Pero su señorío es la recompensa de su obra expiatoria. Por lo tanto,
Todos los favores que incluso los réprobos reciben en esta vida están relacionados de una manera u otra con la expiación, y puede decirse que emanan de ella. De ser así, fueron diseñados para emanar de ella, lo que significa que la expiación incluyó en su diseño la concesión de estos beneficios a los réprobos. Pero esto no significa que la expiación, en su carácter específico de expiación, esté diseñada para los réprobos. Una cosa es decir que ciertos beneficios se acumulan para el réprobo gracias a la expiación. Otra muy distinta es decir que la expiación misma está diseñada para él. Y la falacia de esta última suposición se hace evidente cuando recordamos que la naturaleza de la expiación es asegurar beneficios que el réprobo nunca disfruta. En resumen, la expiación está ligada a su eficacia en cuanto a la obediencia. La expiación, la propiciación, la reconciliación y la redención. Cuando la Escritura habla de Cristo muriendo por los hombres, se refiere a su muerte vicaria por ellos. Y todo el contenido de la expiación define el significado de la fórmula. Murió por. Por lo tanto, no podemos decir que murió por todos los hombres, como tampoco que hizo expiación por todos. La restricción que se aplica al alcance de la expiación se confirma no solo por la evidencia relativa a su naturaleza, sino también por los pasajes que definen su propósito. Nada debería ser más obvio que Jesús vino al mundo para salvar. No vino simplemente para hacer posible la salvación, ni para hacer a los hombres salvables. Tal idea contradiría las declaraciones expresas de Jesús mismo y de otros testigos inspirados. La palabra del ángel a José. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Implica la certeza de la salvación, no una mera posibilidad. Y por lo tanto, esta certeza debe ser inherente a aquello por lo que él obró la salvación, es decir, la expiación. Incluso Juan 3:16, tan a menudo invocado en apoyo de la expiación universal, señala esta misma certeza y seguridad. Se afirma que el propósito de dar al Hijo unigénito es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La importancia es que Él asegura infaliblemente la salvación de todos los que creen, y no hay indicios de que el designio se extendiera más allá de asegurar ese fin. Cuando Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25, alude a la ofrenda sacrificial de Cristo, pero también establece el designio para santificarla y purificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. El amor del que se habla aquí, la referencia a la ofrenda sacrificial y el designio se limitan a la iglesia. El designio se cumplirá sin duda, y así el amor y la entrega de sí mismo logran su objetivo de glorificar aquello a lo que fueron dirigidos. Es imposible universalizar la referencia al sacrificio de Cristo al que se alude aquí. Está severamente limitada a quienes finalmente serán santos e intachables. La diferenciación pertenece a este texto, y por lo tanto, la limitación, en una palabra, un designio limitado. En Romanos 8:32-34 encontramos referencias a la muerte de Cristo y sus implicaciones. La expiación se refiere a su entrega por todos nosotros y a la cláusula. Cristo Jesús es el que murió. Pero es imposible situar estas referencias a la intención y el efecto de la muerte de Cristo fuera del ámbito tan claramente establecido por el contexto y definido en términos de aquellos predestinados a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, los elegidos y aquellos abrazados en el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Además, la entrega es lo que asegura la donación gratuita de todas las cosas, ese todo especificado en el contexto como las bendiciones de la salvación que culminan en la glorificación. Y el alcance de la expiación no puede ser más abarcador que el de las demás acciones con las que se coordina, a saber, la justificación, la intercesión de Cristo y la participación indisoluble del amor de Cristo.
Se podría aportar mucha más evidencia directamente de los pasajes bíblicos. Sin embargo, estos bastan para demostrar que el alcance de la expiación no puede ser universal. Se usan con frecuencia términos universales en relación con la muerte de Cristo, así como con las categorías que definen su significado. Sorprende que los estudiantes de las Escrituras recurran con tanta facilidad a estos textos, como si decidieran la cuestión a favor de la expiación universal. La Escritura usa con frecuencia términos universales cuando, obviamente, no deben entenderse de todos los hombres de forma inclusiva y distributiva, ni de todas las cosas de forma inclusiva. Cuando leemos en Génesis 6:13, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Es evidente que esto no debe entenderse de forma absoluta ni inclusiva. No toda carne fue destruida. O cuando Pablo dice que la transgresión de Israel fue la riqueza del mundo, no puede estar usando la palabra mundo para referirse a todos los hombres de forma distributiva. Israel no está incluido, y no todos los gentiles participaron de las riquezas previstas. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, no quiso decir que tuviera libertad para hacer cualquier cosa. Los ejemplos podrían multiplicarse, y cada persona debería percibir fácilmente la restricción implícita. Una expresión siempre debe interpretarse en términos del universo del discurso. Así, en Hebreos 2:9, la expresión todos, por quienes Cristo probó la muerte, debe entenderse como una referencia a cada uno de los que habla el escritor, es decir, a cada uno de los hijos que serán llevados a la gloria, de los santificados, de los hijos que Dios ha dado a Cristo y de quienes no se avergüenza. Y no debe pasarse por alto que en 2 de Corintios 5, 14, 15, el todos, por quienes Cristo murió, no abarca más que a los que murieron en él. Uno murió por todos, por lo tanto, todos murieron. En la enseñanza de Pablo, morir con Cristo es morir al pecado. La expiación es eficaz, realiza la redención, purifica el pecado, reconcilia con Dios y asegura la salvación de aquellos para quienes fue destinada. Solo sobre esta premisa es Él el Salvador. Solo sobre esta base se ofrece libremente como Salvador a todos sin distinción. No es como Salvador que se ofrecería a todos los hombres si no salvara realmente. Último punto. Conclusión. La expiación brota de la fuente del amor del Padre. Él encomienda su propio amor hacia nosotros. Sin embargo, no debemos pensar que la acción del Padre terminó con el nombramiento y la comisión del Hijo. Él no fue un mero espectador de Getsemaní y el Calvario. El Padre cargó sobre su propio Hijo las iniquidades de todos nosotros. No perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Lo hizo pecado por nosotros. Fue el Padre quien le dio a beber la copa de la condenación. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Aquí se demuestra el amor supremamente. No hay expresión más contundente en las Escrituras que esta, que Dios hizo a Cristo pecado por nosotros. Nos quedamos cortos en una evaluación adecuada de la humillación de Cristo si no apreciamos este hecho. Jesús no cargó simplemente con la pena del pecado. Él cargó con nuestros pecados. No fue hecho pecador, sino pecado y, por lo tanto, se identificó tanto con nuestros pecados que le fue posible venir sin convertirse en pecador. Cualquier exposición nuestra solo puede rozar los límites de este misterio. La responsabilidad con la que tuvo que lidiar el Señor de la Gloria no fue simplemente la pena del pecado, sino el pecado mismo. Y el pecado es la contradicción de Dios. Lo que Jesús cargó fue la contradicción de lo que era como Dios y como hombre. La repulsión de Getsemaní, Mateo 26:39, fue la inevitable repulsión de su alma santa ante el abismo de dolor que implicaba cargar con el pecado. Y su «pero no sea como yo quiero, sino como tú», revela la intensidad de su entrega hasta el extremo del Calvario, las amargas heces de la copa que le fue dada a beber. Aquí se encuentra un amor inefable. Derramó su alma hasta la muerte.
Los Salmos 22 y 69 son la descripción profética de su agonía. El relato evangélico es el relato inspirado de su cumplimiento, el testimonio apostólico, la interpretación de su significado. No podemos sino procurar comprender cada vez más el misterio. Los santos estarán eternamente ocupados con él, pero la eternidad no sondeará sus profundidades, ni agotará su alabanza. Amén.